amigos? Soy yo otra vez, mi nombre es Yana orgullosamente mexicana y los invito aquí a un desayuno esloveno. Lo va a preparar Diego. Diego, Así ¿qué va a es. haber? Y yo también, Diego, orgullosamente mexicano. Pues que sí. Viva México. ¿Sabes que Pues sí? contigo no rima. Ok. Bueno, vamos a preparar. Hemos estado desayunando algo más bien típico esloveno, Sí, ¿verdad? Como que sí, decidimos dejar los licuados, decidimos dejar el huevo por ahora, un ratito. un ratito. Y lo que hacemos es preparar pan y le embarramos algo encima, que es prácticamente algo típico que ustedes comen allá. Así es, pero pan, tienes que decir que es pan casero. Este pan, no es Bimbo, aunque está en la bolsa de Bimbo, ahí lo ponemos porque me comentó Yana, ahí ponlo para que se conserve bien. Y bueno, este pan lo hicimos aquí en la casa, aquí lo estoy mostrando, nos quedó bastante bien, la parte de abajo, Aunque algunos piensan que no. que no lo hicimos, sí, sí lo hicimos. No, sí, es una bromita. Bueno, aquí está Sí. el pan. Sí, bueno, quiero comentarles que la receta es súper sencilla. Ya si se animan de una vez lo pueden hacer. Se necesita 500 gramos de harina, medio litro de agua mineral y 2 cucharitas de chiquitas. ¿Cómo se dice, Diego? Si Sí, está así. cucharitas. Pero si está así, si no está así. Razas. Ajá. De Royal. Y mezclan esto y lo ponen a un molde. Obviamente el molde, pues, en el molde tienen que poner ya sea mantequilla o aceite antes para que no se pegue. Y hay que hornearlo 30 minutos en 200 grados y los siguientes 30 minutos en 180. Pero si quieren la versión mejorada, nosotros tenemos medio mejorada, agregamos 2 cucharas de crema y de crema de, pues para comer, no crema batida dulce, y 3 cucharas de aceite de olivo. Igual pueden hacerlo, nosotros lo hicimos de harina blanca, pues puede ser de cualquier tipo de harina y si gustan pueden echar semillas. Ya no traje platos. ¿Me permites ir por los platos? Ay, por Dios, Perdón. sí, por favor. Ya regreso, tú continúa platicando. Sí, y luego, pues bueno, lo sacan del horno. Tienen que dejarlo enfriar, aunque sí es complicadísimo porque sí tiene un olor muy rico. Y pues esperan que se enfríe, lo cubren con una servilleta, obviamente limpia, y pues allá lo conservan. No lo pongan luego la bolsita se tiene que enfriar bien porque si no se va a hacer como que un tipo vapor y se va a echar a perder su pan. Y bueno, estamos sufriendo con este pan ahorita ya 2 semanas, ¿verdad, Diego? ¿Cuánto tiempo? Sí, verdaderamente es un cambio total. Voy a mostrar una rebanada del pan. Aquí se ve nada que ver con el pan Bimbo. Sin Efectivamente, ofender. sin ofender, es una delicia y ese aceite de oliva y el crema le da un sabor buenísimo, ¿no? Y le Sí, pusimos bien pues la bueno, cantidad no de se sal. percibe ni uno ni otro, pero el pan cambia, ¿no? Sí, Muchísimo. y lo chistoso es, no sé ustedes, pero si yo como 2 rebanadas de pan Bimbo, o de cualquier marca, ¿no? Para no exponer a los pobrecitos de Bimbo, pero de este tipo, No, sí nos gusta Bimbo, pero o eh, sea, es muy distinto, ¿no? y si yo como 2 rebanaditas de este pan, pues no, siento que comí, pero no me siento satisfecha, no sé tú, Diego. Sí. Y con este casero, pues sí, con 2 rebanadas o a veces máximo 3, Diego, que es un niño grande, pero sí es suficiente para un buen desayuno. Nada más, perdona que te interrumpa, hago un intro, un break, para comentar que Lisa ya desayunó y a ella le encanta desayunar este pan. No, le encanta el pan, pero que le gusta desayunar mucho. Y no es un anuncio, ¿verdad? Nada más comentando que le gusta mucho esta avena, ¿no? Que es el licuado de chocolate. Sí, Le voy a mostrar, no sé, nos gusta mucho también tomarlo. Nosotros tomamos este y el de canela. canela, también hay de fresa, hay de Sí, plátano. no nos están pagando, no es un anuncio, pero es muy sabroso, ¿no? Sí, Muy sabroso. creo que es también. saludable, ¿no? Debería de ser. Así es. Sí. Bueno, Eh, continúa. ok, y el pan, ¿cómo se come en Eslovenia? Pues en Eslovenia te cortas 1, 2, máximo 3 rebanadas de pan y lo embarras con lo que sea. Hay muchísimas opciones. Puede ser con mantequilla, nada más. Puede ser con mantequilla mermelada. Puede ser con mantequilla y miel. Puede ser con margarina y mermelada. Margarina y miel. Puede ser con mayonesa y algún tipo de salami, ese tipo mortadela de este tipo jamón y queso.
puede ser nada más de mayonesa y queso, puede ser nada más de mayonesa y jamón. Hay ciertas cosas que se lo ponen como paté. También hay otras cosas que se le pueden embarrar, o sea, hay infinita variedad de estas cosas. Todo le pueden Sí. poner ustedes. ¿Qué estás preparando, Diego? Es el tuyo y le acabo de, bueno, le embarré tu pan mayonesa, Ajá. que te encanta, Sí. y le puse encima el queso manchego. Sí. En este momento lo Me estoy encanta. cortando y lo estoy poniendo y vamos a mostrar más o menos cómo quedó. Ahí está tu pan, muy bueno, muy rico. Ahora sí. Así te gusta a ti. Vas a decir, toma tu pan. Así toma tu pan, Yana. Gracias. Y ahorita voy a preparar el mío, te voy a... de una vez te Y voy a mí me encanta este que llega hasta el final porque tiene más de esta, ¿cómo se dice esta? Ah, sí, ay, Dios mío. Que tiene mucha de esta, ay Dios mío. Pero se me olvidó cómo se dice. Buenos días. Buenos días. Adiós. Es la vecina que va al tianguis a vender, Ujú. ¿no? Bueno, ahora voy a preparar el mío. Tú mastica ese bocado si quieres. En este momento el que a mí me gusta es vamos a poner queso crema. Lo voy a embarrar. Estoy pensando si con un cuchillo o vamos a usar un cuchillo mejor, porque será más fácil. ¿Sí lo dije bien, Yana? Cuchillo. De repente me dicen que digo cuchillo. No sé por qué. Mira, yo no te voy a... Mi mamá lo decía así, no sé por qué. Pero bueno, estoy embarrando en este momento el queso crema, que es una delicia. Pero le voy a echar a un pan la salsa pesto. Para los que no saben qué es la salsa pesto. Esloveno, Diego. No, pero ustedes también comen salsa pesto. Pues sí, pero es de Italia. Bueno, pues la cosa es que le embarran cosas ahí. En el pan no. Bueno, perdón. Pero a mí me gustó. Sí, que tú comes. Sí, Para los que no saben qué es la salsa pesto, es una salsa hecha a base de... Ay, Dios mío. Albahaca. Albahaca, gracias. Iba a decir basílica, que en esloveno se dice basílica. Albahaca. Entonces ponemos un poco en el pan y sabe encima del queso. Sabe espectacular, verdaderamente. Yana, ¿ya lo probaste o no? Sí, lo probé. ¿Y qué tal? Rico. Rico, pero no te encantó por lo visto. No, yo prefiero, es que este desayuno para mí tiene un valor emocional, no nada más de lo que como. Porque se los juro que todas las mañanas me lleva a Eslovenia esto. A mí también. Comiendo esto y tomando este café esloveno, por supuesto que sí. Esta es una salsa Aibar. Está hecha a base de pimiento morrón. Pues con bueno, ajo. te voy a acusar, Diego. Es Aibar pirata. Aibar pirata, efectivamente, porque el original, lleva berenjena. No conseguí la berenjena, nada más es pimiento morrón con ajo y sal de ajo y mucho aceite de oliva. Se lo voy a poner encima al pan. Y bueno. Qué sufrimiento el tuyo. Uf, no sabes, me está haciendo de agua, no sé, la boca de agua. Y bueno, aquí está, lo voy a mostrar. Aquí está el delicioso pan con pesto y Aibar. Y bueno. Ay, ya huele hasta acá. Sí, voy a... Estoy buscando mi tacita. Servir el café. ¿Cómo se llama esto en lo cual servimos el café? Este es un jezva. 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 Ah, ya. Perdón. Aquí está el jezva, que Estoy tenemos el buscando mi cafecito tacita. adentro. Quería comentar algo. Aquí está. Sin café. Sí. Aquí tengo una tacita del tamaño que debe... sí estoy mostrando la cámara. Así es. Del tamaño que debe de ser para tomar café turco y el platito. Y Diego tiene algo parecido. Es parecido porque no es igualito. Es hecho a mano y nos lo mandó mi papá y su esposa y pues no tiene precio esto. Aquí tengo un cachito de mi papá también. Muy bonitos. Acompañándonos. Y están aquí, no sé si en el tuyo o en el mío. Ajá. Hay edificios de Ljubljana, de capital de Eslovenia. No, estos se ven flores, plantas. Okay. Es amarillo con verde y un poquito de naranja. Ok, perdón. Entonces la misma señora hizo unas tacitas con los edificios. Y es un tamaño de 3/4, ¿no? Que realmente... Qué bueno que nos lo mandaron, porque aquí normalmente no hay tacitas de 3/4. No, así debe los puedes conseguir, pero te vas a donde, a Liverpool. No, pero bueno, está bien, pero esto para mí igual otra vez tiene un valor emocional porque es de mi papá.
Te voy a servir. Ajá, ahorita lo que no puede faltar para los adultos, obvio, en Eslovenia los chicos, los niños no toman café hasta que tengan mínimo 16 años. Aquí no, aquí tomamos café antes. Me parece Sí, que los ya. niños a partir de no sé qué edad ya están tomando A ver, café díganos. con leche. Díganos, ¿a partir de qué edad sirven el cafecito a sus hijos o sobrinos o nietos? ¿O a qué edad empezaron ellos a tomar café? ¿Qué ¿Ustedes a estás tomar sirviendo, Diego? café? ¿El café? ¿Cuál café? ¿Qué tipo de café? Es café esloveno, Café turco, pero ¿no? es café turco, Sí. ¿no? El estilo es Si turco. gustan, tenemos en la misma sección un video de café turco, cómo se prepara. Van a ver cómo se prepara. Es muy sencillo. A Yana le gusta con leche Sí. y a mí sí. Y bueno, pues creo que ya estamos listos para desayunar. No sé si quieras comentar algo más. Sí, pues me gustaría, pues, si se podrían, por favor, reportar, saludarnos, decirnos dónde están, cómo siguen. ¿Qué desayunan? Si están en la cuarentena y sí, ¿qué desayunan? Y si están fuera de México, si ustedes también comen o toman algo que les lleva a México. Los extraño mucho, cuídense mucho y buen provecho. Adiós. Adiós.